este libro de Hebreos hemos estado estudiando muchísimas cosas juntos. Hemos aprendido acerca de la supremacía de Cristo, acerca de la suficiencia, efectividad del sacrificio de Cristo y de cómo Él entregó su vida una vez por todas por nosotros, suficiente sacrificio para lograr para nosotros el perdón de nuestro pecado. Y habiendo ya cumplido con su sacrificio, habiéndose presentado una vez por todas, hizo perfectos a todos nosotros delante de Dios, justificándonos, y ahora esa obra completa, Cristo se ha sentado a la diestra de Dios, siendo nuestro sumo sacerdote. Fue tentado en todo, en absolutamente todo, al igual que nosotros, pero sin pecado, y Él venció la muerte, el pecado y a Satanás, y ahora intercede por nosotros, intercede por ti y por mí. Él está a la diestra del Padre orando por ti y por mí. Está orando, rogando, intercediendo por nosotros, su pueblo. Y llegamos entonces al capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe. Capítulo que se conoce también como los héroes de la fe, o el salón de la fama de la fe. No todo el mundo lo logró, pero los que están ahí lo lograron. Y la verdad es que la fe es un tema esencial para la vida del creyente. Muchas personas describen el libro de Hebreos, el capítulo 11 de Hebreos, lo describen de la misma manera que describen 1 de Corintios 13 al amor. Es decir, Hebreos es el capítulo de la fe, así como 1 de Corintios 13 es el capítulo del amor. Y es cierto, en ningún otro capítulo de la Biblia vamos a encontrar una descripción tan clara y una demostración tan visible y palpable de lo que significa vivir por fe. La fe es esencial para la vida cristiana. Es tan esencial que la Biblia misma nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, que somos justificados por la fe. Y que por medio de la fe nosotros tenemos paz para con Dios. De modo que la fe es importantísima para la vida cristiana. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7, nos dice que andamos por fe y no por vista. Gálatas capítulo 3, versículo 26 nos dice que somos hijos de Dios por medio de la fe. El libro de Efesios, un libro que me gusta muchísimo, Efesios 2:8 dice que somos salvos por medio de la fe. Y luego en el capítulo 3, versículo 17 del mismo libro dice que Cristo habita en nuestros corazones por la fe. ¿Cuán importante es la fe para la vida del creyente? De hecho, si usted ve el ministerio público de Jesús en los evangelios, usted va a ver que Jesús muchas veces reprochó a las personas por su falta de fe. Y en otras ocasiones los reconoció por la fe que estos tenían. A la mujer sirofenicia le dice, no he visto fe así en Israel. Y muchas veces en los evangelios usted va a ver a Cristo corrigiendo o comendando a personas por su falta de fe o por la fe que exigen en el Hijo de Dios. Hay muchos pasajes. Mientras estudiaba este tema, es increíble la cantidad de veces que aparece la palabra fe en el Nuevo Testamento. Proviene del griego pistis y aparece aproximadamente 253 veces en el Nuevo Testamento. No estamos ni siquiera estudiando el Antiguo Testamento. En el Nuevo solamente 253 veces aparece la palabra fe de alguna u otra manera. Nadie puede negar que la fe es esencial para la vida cristiana. Y hoy en día se habla mucho acerca de la fe. Hoy en día se habla mucho de la fe. Se habla de tener fe en ti mismo. Se habla de tener fe en el universo. Cree y el universo te lo dará. Se habla de tener fe en tus palabras. Tú dilo, confiésalo, decláralo con fe y se te cumplirá. Se habla de tener fe en tus pensamientos positivos para atraer aquello que te conviene. Pero amados amigos y amados hermanos, la Biblia no aplaude la fe por ser fe en sí misma. Es decir, tener fe no es necesariamente algo bueno. Lo que importa es en qué tenemos fe. La fe en sí misma
no es algo bueno. El objeto de nuestra fe es lo que es verdaderamente importante. La Biblia no habla tanto acerca de la fe como una virtud humana, sino la fe como respuesta a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Como veremos más adelante, lo importante no es tener fe, sino en qué se tiene fe. Y eso quiero que nos lo llevemos hoy a casa. Lo importante no es tener fe, lo importante es en qué o en quién se está teniendo fe. Es lamentable ver cómo muchas iglesias y muchos creyentes no entienden lo que es la fe, tan central que es para la vida nuestra, que somos salvos por la fe. Nosotros que somos la comunidad de la fe, muchas veces no entendemos lo que significa la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es el propósito de la fe? ¿Por qué tengo fe? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cómo puedo crecer en la fe? ¿Sabías que tu fe va a ser probada? ¿Cómo y por qué mi fe será probada? Cuando mi fe sea probada por las aflicciones, las tristezas, las desilusiones o las persecuciones, ¿cómo debo responder? ¿Cómo puedo compartir mi fe con otro? ¿Es mi fe una fe lógica, racional, o es una fe ciega que me lleva a creer en lo que sea sin necesidad de comprobar? ¿Cuál es el fundamento de mi fe como cristiano? Si le preguntamos esto a la mayoría de los creyentes, probablemente, hermanos, no tengamos respuestas contundentes y mucho menos bíblicas. Pero la fe es central para la vida cristiana, de manera que si queremos crecer como creyentes, es necesario que podamos entender a qué se refiere la fe bíblica, qué significa tener fe según la Escritura. Y aún si no eres creyente, a lo mejor eres un amigo que nos está visitando hoy o estás conectado por Zoom y recién te conectas con nosotros por primera vez, aún si no eres creyente, quizás no eres cristiano, no eres evangélico, pero te interesa saber de qué va todo esto de la Biblia, el cristianismo, cuál es el mensaje de la Escritura, pues déjame decirte que también tenemos que comenzar por entender la fe que la Biblia enseña, porque sin ella nunca podremos ser creyentes verdaderos. Muchos son los que se oponen al cristianismo, muchos son los que se oponen a la fe, pensando que es una locura basar toda nuestra vida, toda nuestra cosmovisión en una fe. El ateo biólogo Richard Dawkins, muy famoso, en una conferencia en el año 2010 en México, dijo que la fe era uno de los peores males de la sociedad moderna. Le decía que la fe era un mal humano que tenía que ser erradicado. La razón por la que Richard Dawkins dice eso es porque para él la fe pretende ser una fuente de verdad no válida. Porque la única razón para poder creer que algo es verdadero es la evidencia científica. De modo que para los que creemos en Jesucristo y para los que se oponen a la fe cristiana, el tema de la fe es algo fundamental. Y para entender esto, entonces tenemos que ir a la palabra de Dios y comprender qué dice la palabra de Dios acerca de la fe. Así que te invito a que me acompañes a leer Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 16. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 16. Pero antes de comenzar, vamos a orar y pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que ilumine nuestra mente para poder comprender la verdad bíblica. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en tu misericordia tú nos has dejado tu palabra. En tu misericordia tú no nos has dejado provisto de tu verdad. No nos has dejado desamparados, por el contrario, nos has dejado tu mente, tu voluntad, tu corazón expreso en la palabra escrita que hoy tenemos en forma de la Biblia. Y por medio de ella podemos comprender quién eres tú, cuál es tu voluntad, qué es lo que tú esperas de nosotros y cómo hemos de responder a ti en arrepentimiento y fe. Ayúdanos a comprender la fe bíblicamente, ayúdanos a comprender qué significa vivir por fe según tu palabra.
que podamos conocer la verdad, para que no seamos engañados, Señor, por algunos que quieren vendernos una fe materialista, una fe enfocada en este mundo y no en el venidero. Padre, también recordamos a aquellos que quizás están lejos de nosotros, Peter y Sharon. Ellos tendrán algunas reuniones esta próxima semana, algunas reuniones el día lunes, el día miércoles y el día viernes. Te pedimos, Señor, que seas tú con ellos, que seas tú guiándoles, dándoles sabiduría en todo momento. Que ellos puedan hablar aquello que tú deseas que ellos hablen. Dale gracia delante de los ojos de estos hermanos con los que se reunirán. Y te pedimos, Señor, que tú les guardes de todo. Te pedimos que tú les guíes en todo momento. Y te pedimos también por Lauren, nuestra hermana, que también está siendo diligente, reuniéndose con hermanos, familias, con el fin de seguir levantando fondos, Señor, para que pueda regresar aquí a España el próximo año. Te pedimos por Lauren para que ella pueda ser diligente en todo lo que tiene que hacer, que ella pueda encontrar una rutina de trabajo, pero que también pueda levantar los fondos necesarios para volver y seguir trabajando para la extensión de tu reino aquí en España. Bendíceles y guárdales en todo, Señor. Y a nosotros aquí, ayúdanos a comprender mejor tu palabra, a degustarnos y deleitarnos en lo que tú tienes que enseñarnos el día de hoy. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ahora sí quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 1 al 16. Hebreos 11, del 1 al 16, dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
La descripción de la fe que nosotros encontramos en el libro de Hebreos en el capítulo 11 es una descripción que está enmarcada en un contexto muy preciso. Y ese contexto que está antes del capítulo 11 es muy importante porque ese contexto es el que nos va a decir a nosotros cuál es el significado de la fe que el autor le está dando a este concepto. Y como decía mi profesor en el seminario, bueno, quizás esto sea una sorpresa para muchos, pero Hebreos 11 está justo después de Hebreos 10. Y eso puede ser sorprendente, pero es así. Y ese es el contexto inmediatamente anterior de la descripción de la fe que nosotros encontramos en el capítulo 11, perdón. Y cuando vemos el capítulo 10, vemos que desde el versículo 22 el autor viene desarrollando una misma línea de pensamiento. Fíjense lo que dice Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y luego dice, y mantengamos firmes sin fluctuar la esperanza. Y vamos a ver que esta expresión, la profesión de nuestra esperanza o nuestra esperanza, esta expresión está muy relacionada con lo que significa la fe, como vamos a ver más adelante. Pero ya en el capítulo 10, versículo 22, el autor viene hablando de la fe, y luego al final del capítulo 10, en los versículos del 26 al 39, va a comenzar a advertir a la iglesia en contra de lo que es la apostasía. Y para los que no lo recuerdan, la apostasía es simplemente abandonar la fe. Abandonar la fe. Cuando en el versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y el pecado al que se refiere el autor aquí no es el pecado de la inmoralidad sexual, no es el pecado de la mentira, no es el pecado de la ira, no es el pecado de cualquier otro pecado que se le pueda venir a la mente, la falta de perdón, lo que sea. El autor tiene en mente un pecado muy específico y es el pecado que vemos corrigiendo a lo largo de toda la carta, es el pecado de la incredulidad. Lo vemos en el capítulo 10, pero lo vemos también en el capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Apartarse del Dios vivo es solamente otra manera de decir apostatar de la fe. Hebreos 3:18-19 dice, y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de su incredulidad. Y luego en el capítulo 4, versículo 2 dice, porque no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. De modo que cuando el autor de Hebreos está corrigiendo el pecado, él tiene en mente una manifestación del pecado muy específica y es la incredulidad. No es que la salvación se pierda, es que verdaderamente estas personas que abandonan la fe nunca fueron salvos. Y el autor atribuye la desobediencia, la apostasía, el apartarse de Dios a la falta de fe. Es la falta de fe lo que nos lleva a rechazar la voluntad de Dios. Es la falta de fe lo que nos lleva a alejarnos de Dios cuando las situaciones difíciles vienen. Mateo 13, la parábola del sembrador, el Señor Jesús dice que hay quienes reciben la palabra inicialmente con gozo, pero cuando vienen las aflicciones, ¿qué ocurre? Abandonan la palabra. Dejan de creer en ella. Pues estas personas no tenían profundas raíces en su corazón. Nunca fueron verdaderamente creyentes. Entonces Él nos anima a no apostatar, a no apartarnos del Dios vivo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo el autor de Hebreos nos anima a responder frente al peligro de la apostasía cuando viene la adversidad? Lo hace llamándonos a perseverar en la fe. Así que lea conmigo Hebreos 10, 32, 39. Seguimos buscando el contexto para entender a qué se refiere la fe en el capítulo 11. Hebreos 10, 32 y 39 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados,
Sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Es decir, fuisteis hechos burla del mundo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y probablemente tenía en mente a Timoteo, que estaba preso en el momento en que esta carta fue escrita. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fíjense lo que dice aquí: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y este versículo es clave: mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, es decir, si abandonare la fe, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y es en este contexto que el autor de Hebreos luego va a comenzar a hablar acerca de lo que es la fe y lo que significa vivir por fe. Y lo hace para ampliar el argumento que acaba de introducir en los versículos del capítulo 10, del 32 al 39, llamándonos a perseverar en la fe en medio de grandes aflicciones, sufrimientos, para que nuestra respuesta no sea apostasía, no sea alejarnos de Dios, sino por el contrario, permanecer firmes en la esperanza a la que hemos sido llamados. Esto es muy importante, porque la fe que describe Hebreos es una fe que está muy conectada con la paciencia y la perseverancia. Muchos ven hoy en día en la fe un medio para torcer el brazo de Dios y decir: Dios, dame lo que quiero porque yo tengo fe. Y en mi fe yo lo demando, en mi fe yo lo declaro, en mi fe yo lo decreto, y en mi fe, Dios, tú haces lo que yo quiero. Y esa es la fe que muchos predican hoy en día. En mi fe, Dios tiene que conceder los deseos de mi corazón. ¿No es eso lo que dice el Salmo? Sacamos de contexto pasajes como: para el que cree todo es posible. Y empezamos a demandar, a exigir y a convertirnos en señores y a Dios en siervos porque tenemos fe. Pero no nos detenemos a pensar qué significa la fe desde el punto de vista bíblico. Y Hebreos en esa área sirve un propósito muy, muy profundo y muy bueno para la iglesia. Porque un estudio de lo que significa la fe profundamente en las Escrituras, vamos a ver que es completamente diferente a lo que muchos enseñan hoy en día. Hebreos nos llevará a un entendimiento bíblico de lo que es la fe. Y cuando entendamos lo que es la fe, entonces sabremos cómo vivir por fe. Pasaremos de vivir para los propósitos de Dios y no para los propósitos propios. Tal como dice Habacuc, el justo vivirá por la fe. El autor de Hebreos cita eso para mostrar la importancia de la fe en la vida del creyente. Ese es el medio por el cual recibimos el perdón de Dios, la salvación y todas las demás promesas que Dios nos ha hecho. La fe determinará la manera en cómo tú vives en este mundo. La fe determinará cómo vas a responder cuando vengan las desilusiones a tu vida. La fe determinará cuáles son tus prioridades en tu vida. Un mal entendimiento de la fe, hermanos y queridos amigos, te dará un orden completamente errado en tus prioridades, en tus respuestas y en la manera como tú te conduces en este mundo. Así que el autor de Hebreos escribe en medio de diversas aflicciones, de diversos problemas, tentaciones para estos hermanos. Y después de poner nuestra vista en aquel galardón, cuando dice: os es necesaria la paciencia, no perdáis vuestra confianza porque tiene gran galardón. Entonces comienza a definir lo que es la fe. Y ahora sí vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 1. Esta fe descrita es una fe que requiere paciencia y longanimidad. Paciencia
y soportar el sufrimiento con esperanza y con gozo. Así que leemos Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y vamos a analizar estas dos frases por separado. En primer lugar, vemos que es la certeza de lo que se espera. Y la palabra certeza puede también traducirse como confianza. De hecho, en muchas ediciones de la Biblia es traducida como confianza o incluso traducida como sustancia. Es la sustancia de lo que se espera, haciendo referencia a que la fe hace material lo que aún no se ha materializado. Es decir, la fe nos lleva a ver aquello que todavía no hemos visto. Es la sustancia. Las cosas que se esperan, que aún no vemos, que aún no palpamos, que aún no podemos tocar, que aún no podemos disfrutar completamente, la fe nos ayuda a traerlas al aquí y a la ahora. Están allá, pero las podemos disfrutar aquí, las podemos saborear aquí y ahora por medio de la fe. Otros hablan de la palabra certeza como el título de propiedad. La fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan. Cuando usted tiene un título de propiedad, usted puede que no vea la propiedad, pero usted sabe que la propiedad es suya. Cuando usted le dan, mira, estas son las llaves de tu coche, usted puede decir, bueno, yo no veo el coche todavía, pero tengo las llaves. No tengo el coche todavía, pero veo la escritura. Tengo el papel, el documento que dice que ese coche es mío, que esa casa es mía, me pertenece, es el título de propiedad. La fe es aquello que me garantiza que poseo las promesas de Dios. La frase, lo que se espera, se refiere a nuestra esperanza en la fe. Se refiere a aquello que Dios promete por medio del Evangelio. Y esto es importante porque tenemos que saber cuáles son las promesas de Dios. Si no sabemos cuáles son las promesas de Dios, no voy a saber qué voy a esperar. Si no sé qué es lo que Dios me ha garantizado, entonces ¿cómo sé yo que se va a cumplir? ¿Qué sé yo que es eso que Dios me ha dado? Pero todo eso lo tenemos descrito en la Escritura, en la Biblia, donde se describen todas las promesas. Cuando predicamos acerca de Hebreos capítulo 8, hablamos acerca del nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo. Y ese nuevo pacto, dice uno de los versículos, que está fundamentado sobre mejores promesas. ¿Y cuáles son esas promesas? Las que se describen en el capítulo 8, versículos del 8 al 12. Pondré mi ley sobre ellos, la escribiré en sus corazones y seré propicio a sus iniquidades. La fe me garantiza que al final de mis días yo seré perdonado y podré estar delante de Dios, podré tener acceso a la presencia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y lo que Él hizo. Lo que el creyente espera no es algo materialmente visible ahora mismo en esta vida. Por eso andamos por fe y no por vista, porque no vemos. Se nos habla de una vida eterna, pero ¿quién la está disfrutando? Los muertos. Se nos habla de un perdón de pecados, pero seguimos luchando con el pecado en nuestra carne. Se nos habla de una reconciliación, pero seguimos teniendo aún divisiones a veces en el cuerpo de Cristo. De manera que aquello que se nos promete, sabemos que es una realidad, pero lo vemos lejano. Todavía no se ha cumplido 100%, no se ha materializado. Las promesas del creyente son promesas que se disfrutan en el futuro. Hablo 100%. No es que no podamos tener gozo, paz, reconciliación en este mundo. No estoy hablando de una fe que nos da esperanza ahora. Hablo del 100% del cumplimiento de esas cosas. Y por fe sabemos que se cumplirán 100%. Es la certeza, es la confianza, es el título de propiedad de que las cosas que Dios ha dicho se cumplirán. Y por eso está tan conectada con la paciencia, porque la fe espera pacientemente hasta que eso se cumpla. ¿Usted ve la diferencia? La fe no es una exigencia, dámelo ya, como lo quiero, cuando lo quiero y en la cantidad que quiero. No, la fe dice, Señor, aguardo pacientemente. Y aunque yo vea una situación completamente diferente a lo que tus promesas me han dado, yo sigo permaneciendo paciente a la espera
de que tú cumplas tu palabra. Esto debe cambiar nuestra perspectiva completamente. No es un poder instantáneo, es un maratón, es una carrera que tenemos por delante y que hay que correr con paciencia. Hebreos capítulo 12, versículo 1, básicamente nos va a decir eso. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y mire lo que dice, y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, aguante con paciencia. Esa es la fe. La segunda oración dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. Me gusta mucho cómo el teólogo Juan Calvino lo describe, porque él habla de que la fe es la prueba de lo que no se ve. Es decir, aquello que es invisible, aunque no lo podamos ver, sí existe. Y la fe es lo que demuestra que esas cosas que no son visibles son reales. La fe es lo que demuestra que esas cosas que no son visibles son reales. Este mundo solamente cree en lo que puede ver. Este mundo solo cree en lo que puede tocar, palpar. Nosotros no. Sabemos que hay una realidad diferente, invisible a nuestros ojos, pero certera y segura en nuestro corazón y en nuestra mente. Charles Spurgeon se refirió a esto diciendo que una poca fe llevará tu alma al cielo, pero gran fe traerá el cielo a tu alma. Una gran fe hará realidad aquí y ahora aquello que tú todavía no puedes ver. Y eso es la fe, esta seguridad, esta garantía, esta prueba en la que se fundamenta nuestra esperanza y las cosas que nos vemos está exclusivamente fundamentada en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da testimonio de las promesas de Dios. Nosotros no podemos inventarnos las promesas de Dios, están descritas claramente en su palabra. Y si queremos tener fe en esas promesas, pues primero tenemos que comenzar leyendo su palabra para que podamos ser entendidos y saber y venir con una actitud humilde a la palabra de Dios y reconocer que es la palabra de Dios y es la que debe informar nuestros corazones. Porque de lo contrario vamos a ser igual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y quiero recordarles el versículo que ya leímos, Hebreos 4:2, dijo, no les aprovechó el oír la palabra, ¿por qué? Por no ir acompañada de fe. De modo que el fundamento de tu fe tiene que ser ¿qué? La palabra de Dios. No puede ser otra cosa. Una fe fundamentada en otra cosa que no sea la palabra de Dios es una fe que no es segura verdaderamente, que no es bíblica y que no proviene de Dios. El fundamento de nuestra seguridad, lo que demuestra que es real, es el testimonio de la palabra de Dios. Por eso en el versículo 3 va a decir, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios nosotros tenemos el testimonio de que Dios es el creador. Por eso el autor va a usar este ejemplo de la creación para demostrar que la fe es lo que nos prueba que lo que no se ve se materializa por medio de la fe. ¿Quién de nosotros estuvo en el momento de la creación? Hay algunos que tienen apariencia de que han estado, pero no, hermanos, no son tan mayores tampoco. Pero ningún ser humano estuvo presente en el momento en el que el Señor creó el universo y la tierra. Y este es un punto en el que los ateos y los científicos evolucionistas usan para criticar la Biblia. Porque dicen que la Biblia nos llama a aceptar por fe ciega aquello que no podemos comprobar, como la creación. ¿Y saben qué? Tienen razón. La Biblia no nos llama ni nos permite comprobar la creación. Pero ¿sabe qué? La ciencia tampoco. Ningún ser humano puede comprobar el origen de la vida ni del universo. Cualquier posición que usted tenga tiene que aceptarla por fe. Bien sea la creación bíblica o el ateísmo y el evolucionismo. Sin importar lo que muchos científicos quieran decir y hacer pensar, la fe no es una fe ilógica. Nuestra fe no atenta contra el conocimiento científico en absoluto.
Nuestra fe no va en contra de la razón humana, tampoco. Creer en Dios no es un suicidio lógico o intelectual, como hacen pensar algunos. Por el contrario, nuestra fe es una fe fundamentada en evidencia. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios, dice, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Es decir, si la prueba histórica de que Cristo no resucitó, Siri, no, por favor. Si la prueba histórica de que Cristo resucitó no es verdad, entonces tu fe es vana. Porque el fundamento de nuestra fe es una evidencia que puede ser sustentada por la palabra de Dios, por la historia, la arqueología y muchas ciencias. Pero los científicos ateos lo que dicen es que la fe es contraria al conocimiento científico, que la evolución es un hecho probado, que el Big Bang es la única manera de explicar la existencia. Cuando ellos ven la diversidad en el mundo, ellos dicen, es que Dios no existe, entonces esto tiene que tener otra explicación. Sin embargo, cuando vamos al detalle, ¿usted sabe cuál es el fundamento del método científico? ¿Cómo se obtiene el conocimiento científico? Observación, formulación de hipótesis, experimentación y comunicación. Ahora, cuando usted habla de un fenómeno que ocurre millones y millones y millones de años, inmediatamente sale fuera del ámbito de estudio de la ciencia, porque ya no es observable. Y aquello que no es observable no puede ser objeto de estudio de las ciencias naturales. ¿Cómo estudiamos la gravedad? Porque vemos algo caer. De lo contrario, no podemos estudiar la gravedad. A menos que haya un fenómeno observable que pueda luego reproducirse y experimentar con él para ver si siempre tenemos el mismo resultado, no podemos usar la ciencia para explicar esos fenómenos. ¿Cómo puede usted meter en un laboratorio y experimentar? ¿Qué marco teórico va a usar? ¿Qué instrumentos usted va a usar para medir qué cosa? ¿El cambio en qué? ¿En cuánto tiempo? De modo que tanto ateos como cristianos aceptamos lo que creemos por fe. Dios no existe, yo creo en la evolución. Dios existe, yo creo en un creador. Por eso dice, por la fe entendemos. No dice, por la fe ciegamente aceptamos. No. Lógicamente razonamos. Hay una creación, pues hay un creador. Usted no ve un edificio y dice, oh mira, qué edificio más bonito en las costas de Málaga. Pues eso tuvo que haber sido todas las rocas que se fueron apilando espontáneamente por las olas, poco a poco el metal se añadió, un ascensor, las habitaciones, y eso fue de manera espontánea. Mira, evolucionó de piedras a un edificio. No, usted ve el edificio y dice, ay, qué bonito. Usted ve la casa de Gaudí y dice, wow, Gaudí, qué inteligente era. Usted ve la Sagrada Familia y dice, wow, mira, qué buen arquitecto, qué buen diseñador era ese hombre. La evidencia de la creación ya habla de la existencia del Creador y nosotros por fe aceptamos eso de la misma manera que los ateos por fe aceptan que Dios no existe. La fe es central para la vida cristiana, pero la fe también es necesaria para los científicos. Si usted no cree que puede hallar conocimiento por medio del método científico, ni siquiera lo intentaría. De modo que primero ellos tienen que presuponer que el método científico es confiable. Si usted se da cuenta, todo se hace por fe. Hace unos días un amigo me decía, todos tienen fe, incluso cuando abren una lata de atún, porque tú crees que es atún, pero no sabes lo que es. Aún ahí usamos la fe. Lo que cambia es la presuposición sobre la que la fe se sustenta. Por eso la Biblia no aplaude la fe en sí misma. La Biblia está preocupada con cuál es el objeto de la fe que nosotros tenemos. Todos comenzamos con una presuposición. ¿Presuponemos que Dios existe o no? Y en función de eso, pues nuestra fe nos llevará a una conclusión u otra. Por fe entendemos que Dios existe. Hebreos 11:6 nos dice, en el capítulo 2, fíjense lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es ilógico acercarse a un ser que se piensa que no existe. Si nos acercamos a Dios es porque por fe aceptamos que Él es real, es verdadero. Y toda esta presuposición que tenemos está fundamentada en el testimonio de las Escrituras.
La fe no anula la lógica humana. La fe no niega el conocimiento científico ni el razonamiento humano. La fe, a diferencia de la fe atea, se fundamenta en la presuposición de que la palabra de Dios es verdad. Por eso es que el fundamento de nuestra fe es ¿qué? La palabra de Dios. El fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Esa palabra entendemos en el versículo 3, es del griego noeo y se refiere al proceso intelectual por medio del cual nosotros vemos una evidencia y llegamos a una conclusión. Por la fe, razonamos que Dios es verdad, que la creación es real. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Yo no sé cuál es tu posición con respecto a esto. Yo no sé si tú crees en Dios o no. Pero solamente déjame decirte lo siguiente. La presuposición que tú tienes también requiere fe. Y muchas veces preferimos esa fe porque queremos negar la realidad de que existe un creador del mundo, del cielo y de la tierra, que es dueño de mi vida. Y que cuando termine mi vida yo voy a tener que rendirles cuentas sobre quién soy y lo que hice con aquello que Él me dio. Muchas veces negamos la fe cristiana, la creación y todo el rato el evangelio simplemente porque no queremos enfrentarnos a la realidad de que cuando muera vendrá un juicio y que el Creador, quien me dio la vida, me juzgará por lo que yo he hecho. Eso es lo que se esconde verdaderamente detrás de la incredulidad. El amor más al pecado que al Creador. El amor más a las tinieblas que a la luz. El amor a lo que yo quiero seguir haciendo sin que nadie me juzgue. Pero si Dios es el creador y Él te dio tu vida, ¿sabes qué? Pues cuando mueras vas a tener que rendirle cuentas. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada, fíjense bien, no hay cosa creada delante del Creador que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Llegará un momento, amado amigo, donde tendrás que dar cuenta a aquel Creador. No importa que tú no creas en Él, Él es real. Yo puedo cometer un crimen y decir, la policía no existe, hasta que lleguen a mi puerta y choque con la realidad de la existencia de la policía y me metan al calabozo. Yo no quiero que eso te pase. Yo no quiero que tú llegues al final de tu vida y te des cuenta que todo lo que la Biblia dice es verdad, pero ya sea muy tarde para ti. Yo quiero que tú dejes de creer en la mentira de que tú no tienes fe. Tú tienes fe, pero tienes fe en las cosas incorrectas. Por eso la Biblia nos llama a tener fe en algo mucho, o mejor dicho, en alguien mucho mejor que lo que este mundo ofrece. Ciertamente Dios, el Creador, juzgará a cada uno de nosotros por lo que hagamos o dejemos de hacer. Pero al mismo tiempo, este Creador, como dice Hebreos 10:31, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este Creador que es justo, santo, poderoso, al mismo tiempo no quiere que tú perezcas eternamente. Y como Él no quiere que tú perezcas eternamente, Hebreos 9:28 nos dice esto, mira, asimismo, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez fue ofrecido Cristo, suficiente, efectivo, una vez por todas, para llevar los pecados de muchos. Lo importante no es tener fe por tener fe, lo importante es tener fe en el sacrificio de Cristo, porque es el único medio por el cual el hombre puede ser reconciliado con Dios. No hay otra manera. No hay otro sacrificio. Y para esto la Biblia nos llama a arrepentirnos y creer. Arrepentirnos y tener fe en Jesucristo. ¿Y qué es el arrepentimiento? Pues comienza reconociendo tu rebelión en contra de Dios. Un día yo tuve que decir, Señor, mi corazón está inclinado al mal y a la desobediencia. Hay un desprecio en mi corazón contra tu ley y tu persona. Un reconocimiento de cuál era qué es lo que yo amaba verdaderamente. Y un deseo profundo, ese reconocimiento debe llevarnos a un deseo profundo de cambiar. Y aunque ese cambio no lo podemos hacer nosotros, es ahí donde entra la fe.
porque Cristo es quien puede transformar nuestros corazones. El arrepentimiento y la fe no pueden separarse. El uno me lleva al otro. Solamente por medio de Cristo, amado amigo, tú puedes ser reconciliado con Dios. Y ese es el verdadero galardón de la fe. El verdadero galardón de la fe es la reconciliación con Dios. La Biblia lo llama justificación. Por eso Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe. Pero también se nos dice en Hebreos 11, miren lo que dice acerca de Noé en el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Sabes qué? El juicio de Dios no se ve todavía, pero se verá. El juicio de Dios no se ve todavía, pero es real. Noé fue advertido, nosotros somos advertidos hoy por medio de la palabra de Dios. Él con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y fíjense, por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ese es el verdadero galardón de la fe. No son riquezas, no son promesas aquí en esta tierra. Es la reconciliación, la justificación que Dios nos da. Nos declara inocentes en Cristo Jesús. Soy culpable, sí, hasta los huesos. Pero en Cristo Jesús soy tratado y declarado inocente por el juez. Esa es la verdadera fe, ese es el objetivo de la fe, la justificación. Y por eso tiene que ser fundamentada en aquel que es el objeto de nuestra fe. ¿Sabe? La fe siempre ha prometido justificación. Ha sido así incluso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos historias, y en este capítulo vemos la historia de los hombres de fe, hombres y mujeres que llegaron al final y alcanzaron la promesa por la fe. Pero ¿sabe cuál era la promesa en la mente de estas personas? No era la tierra de Canaán, no era la tierra prometida física, sí en un sentido histórico, pero en un sentido bíblico era algo mucho más allá. Mira lo que dice Hebreos 11, del 8 al 16. El final del pasaje de hoy. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Está hablando de una tierra. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Es decir, Abraham estuvo en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, pero no le fue dada. Habitó como extranjero, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, quienes tampoco la recibieron. Porque ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob entraron a la tierra prometida. Fíjense lo que decía versículo 10, lo que dice versículo 10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ciudad esperaban? ¿La de Canaán? No. Esperaban la ciudad celestial, aquella que Dios ha preparado para su pueblo. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel aquel que lo había prometido. Por la fe también uno, y ese ya como muerto, de Jacob, salieron como las estrellas del cielo, como en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ahora fíjense lo que dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Pero, un momento, si la fe es la certeza de que lo que Dios me prometió se va a cumplir, ¿cómo es que estos, conforme a la fe bíblica, murieron sin recibir lo que Dios prometió? Parece haber una contradicción, pero no es así en absoluto. Fíjense lo que dice, ellos miraban de lejos, creían y saludaban aquello que ellos esperaban. Y fíjense, porque eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La tierra que ellos esperaban no estaba en este planeta. La tierra que ellos esperaban era una tierra celestial. El galardón de la fe bíblica no es un galardón material, es un galardón espiritual. Porque lo que estos dicen, versículo 14, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. El versículo 16 nos da la clave una vez definitiva, una vez por todas, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial.
La fe nos promete un galardón espiritual, la justificación y la promesa de que heredaremos la ciudad celestial y estaremos allí por la eternidad con Cristo. Ahora, para nosotros, este concepto de ser peregrinos y extranjeros en la tierra es un concepto, digamos, que podemos entender, porque la mayoría de nosotros somos extranjeros aquí. La mayoría de nosotros somos inmigrantes, hemos venido de otro país para acá, principalmente de Latinoamérica. Y no importa cuánto tiempo usted tenga aquí en España, yo tengo 7 años aquí en España. Y estoy esperando ya que me acepten la nacionalidad. Pero no importa si me dan la nacionalidad, yo nunca me voy a sentir español verdaderamente. Cuando la gente me pregunta dónde eres tú, yo soy venezolano nacionalizado en España. Vivo en esta tierra, pero soy de otra. Y así va a ser lo mismo. Usted cuando le pregunte de dónde es, pues yo soy de México, de Colombia, de Brasil, de Perú, de Ecuador, de Inglaterra, de donde sea que usted es. Usted nunca, sin importar cuán bien le vaya a usted en este país, usted nunca va a decir que usted es español. Porque no es de aquí. Usted es extranjero. Puede que se nacionalice, pero sigue siendo extranjero. No va a terminar de sentirse parte de esta sociedad. No va a terminar de sentirse parte de España. Lo mismo pasaba con Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. No importara dónde ellos llegaran. Ellos estuvieron en Canaán, estuvieron en la tierra prometida, pero estando allí, seguían siendo extranjeros, seguían siendo peregrinos. Porque su morada real no era la tierra de Canaán, era una ciudad celeste. Versículo 10, esperaban la ciudad cuyo fundamento, arquitecto y constructor es Dios. Esa era verdaderamente la ciudad a la que su fe apuntaba. Amado hermano, ¿qué tan cómodo estás tú en esta tierra? ¿Dónde están tus anhelos y tus afectos? Sabes, no importa cuán bien te vaya en este mundo. No importa si tienes estabilidad económica. No importa si tienes un buen trabajo, si tienes una buena reputación, si tienes una buena familia, si tienes salud. No importa si todo lo que te pasa en la vida es bueno. Eso no importa. Porque tu verdadero afecto no debe estar en esta tierra. Debe estar en la ciudad celestial, en la ciudad de Dios. Como cristianos, nunca debemos sentirnos tan cómodos que dejemos de anhelar la gloria de Dios en la ciudad celeste. Como cristianos, nunca debemos sentirnos tan bien, tan cómodos con nuestro bienestar, que ya no pensemos tanto en la venida de Cristo. Debe haber en nosotros, si nuestra fe es bíblica, debe haber en nosotros un profundo anhelo, no importa cuán cómodo esté, debe haber un profundo anhelo de que la ciudad de Dios sea ya revelada y que yo vaya a morar en ella. Porque el bienestar en esta tierra no se compara con la gloria manifestada de Dios. El bienestar en esta tierra no se compara con morar con Cristo por la eternidad y ser libres 100% del pecado. Puedo estar cómodo, pero debo seguir anhelando la santidad de Dios. La pregunta es, ¿entiendes que eres peregrino en esta tierra? ¿Cómo estás enseñando a tu corazón a crecer en el anhelo de la ciudad celestial? ¿O es que a lo mejor tus afectos y tu corazón crecen y se amarran y crecen raíces de apego a este mundo? Ojo, no digo que tenemos que ser conformistas. Es bueno tener estabilidad. Es bueno procurar un ascenso. Es bueno buscar un contrato fijo, comprar una casa. Eso es bueno. Es ser diligente, tener ahorros, claro que sí. Pero las cosas, por muy buenas que sean, no pueden sobrepasar nuestro deseo de estar con Dios por la eternidad. Si eso ocurre, entonces lo que tienes no es algo bueno, se ha convertido en un ídolo. Si la morada terrenal opaca en tu corazón el deseo de la morada celestial, tienes un ídolo en tu corazón. No importa cuán bueno sea aquello que deseas, no debe ser suficientemente fuerte como para arrebatar el deseo de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses, todo lo tengo por basura, ¿con el fin de qué? De ganarme a Cristo, de aferrarme a Él, de estar con Él. ¿Ese es el anhelo de tu corazón? Si no lo es, déjame decirte que no has entendido la fe bíblica. Porque la fe bíblica no apunta a este mundo, apunta al venidero.
La fe bíblica no apunta a tus deseos, apunta a Dios. La fe bíblica no apunta a tu potencial, apunta a tu maldad y al sacrificio de Cristo. Esa es la fe bíblica. Quiero preguntarte, ¿cómo estás exponiendo tu corazón? De manera que crezca en sus afectos por la ciudad celestial. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cuál es tu afán todos los días? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo ordenas tu tiempo? Señor, tengo que estudiar para ser más exitoso. Claro. ¿Y te estás preparando en crecer en fe para cuando venga el día malo? La gente empezó a invertir en el Bitcoin porque pensó que era lo más seguro. Vino Elon Musk, puso en Twitter y adiós. Cristiano Ronaldo la semana pasada movió la Coca-Cola de un sitio a otro y las acciones de Coca-Cola cayeron. Hermanos, no hay nada seguro en este mundo. ¿Qué es lo seguro? La ciudad celestial. Y si mis afectos están en mi prosperidad económica aquí, en mi estabilidad económica, y esos afectos son mayores a mi deseo, ojo, no quiero que me malinterpreten, no está mal buscar, no está mal invertir, no está mal ser exitoso, pero si eso es mayor que tu deseo de Dios, entonces ahí hay un problema. ¿Cómo estás alimentando tu corazón para que desee más a Dios y no a este mundo? ¿Cómo estás meditando en tu mente, en la palabra de Dios, de manera que las promesas de Dios en tu vida sean más claras que la adversidad y las dificultades por las que estás pasando? Quiero preguntarte, ¿qué es aquello que más anhelas? Piensa en lo que más deseas. Aquello que tú dices, ¿cómo quiero esto en este mundo? Puede ser un contrato fijo, puede ser un trabajo, puede ser una familia, puede ser un esposo, una esposa, puede ser ser librado de una enfermedad, puede ser una sanidad, lo que sea. Son cosas buenas. Son cosas buenas. Pero ¿cómo respondes cuando no lo tienes? Tu fe te lleva a quejarte contra Dios, a sentir resentimiento contra Dios, a desanimarte en el servicio a Dios porque no has obtenido aquello que con fe esperabas. O tu fe te lleva a perseverar en medio de las aflicciones. La fe bíblica no busca una vida mejor en la tierra, sino una fe que entiende que nuestra vida está en Cristo. Colosenses capítulo 3, uno de mis versículos favoritos en la Biblia dice, Colosenses capítulo 3, del 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, escucha bien, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que tu vida ya no es más este mundo, tu vida es Cristo. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Si nuestros afectos por las cosas terrenales son mayores que los afectos por las cosas celestiales, no hemos entendido la fe bíblica. Si nuestras preocupaciones son solo terrenales y no nos ocupamos de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, ni en la obediencia a Dios, ni en procurar la comunión con el pueblo de Dios, entonces no hemos entendido la fe bíblica. Si todo mi tiempo lo paso ocupado en las cosas de este mundo y no en la búsqueda de la santidad, en la extensión de su reino, no he entendido la fe bíblica. Si respondo con quejas, con resentimiento, con desánimo ante las desilusiones de la vida, en vez de tener esperanza cualquiera que sea mi situación, entonces no he entendido la fe bíblica. Amados hermanos y amigos, que el Señor nos ayude a entender la fe bíblica, aquella que nos lleva a la paciencia, aquella que nos lleva a perseverar, como dice el autor de Hebreos, porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, porque el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, es tu palabra la que nos da vida. Es tu palabra la que corrige nuestro pensamiento,
la que transforma nuestros deseos, la que instruye nuestro corazón, la que es el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra fe, la que nos dirige a tu Hijo Jesucristo para que por medio de la fe en tu Hijo entonces podamos ser reconciliados contigo. Y esta fe a la que nos llama tu palabra es una fe que nos hace perseverar hasta el final en medio de muchas aflicciones. Señor, son muchos mis hermanos los que están sufriendo. Quizás no se dan cuenta. Quizás no han entendido la profundidad del sufrimiento en el que están. Son muchos mis hermanos los que no entendemos, Señor, qué es lo que tú esperas de nosotros. Somos muchos los que somos ociosos, los que somos perezosos para buscarte, Señor. Y yo te ruego que tú nos des fe, que nos des fe bíblica para entender quién eres tú, quiénes somos nosotros y cuán gran necesidad tenemos de ti. Que esta fe nos ayude a poner nuestra mente, nuestra vista en el galardón celestial que tú has preparado. Como dice el final de este pasaje, versículo 16, tú no te avergüenzas de llamarte Dios de nosotros, porque tú nos has preparado una ciudad en la que moraremos por la eternidad contigo, donde no habrá más llanto, sufrimiento, ni dolor, ni pecado, ni corrupción, sino que tu gloria iluminará todos nuestros ojos y nuestros corazones. Esa es la ciudad, Señor, que nosotros anhelamos. Que nos vayamos de este lugar con un mayor deseo de buscar a Cristo. Que nos vayamos de este lugar con un corazón más agradecido por tus promesas. Que nos vayamos de este lugar con un profundo deseo de adorarte, obedecerte y de perseverar al final para ganar a Cristo, como decía Pablo. En el nombre de tu Hijo oramos, Padre. Amén y amén.